Y luego otra cosa que yo me he dado cuenta trabajando también con LATAM es, creo que las barreras, ¿no?, entre lo personal y lo profesional se dispersan un poco. Al final nos vienen muchas veces, en muchas ocasiones, políticas o directrices de Estados Unidos que ellos tienen tienen un marco jurídico, ¿no? Yo siempre me lo llevo a mi terreno, que nosotros no tenemos. Entonces, pues hay que adaptar, igual que me ocurre en España. Yo me he encontrado en LATAM que muchas veces los tiempos, los minutos son más largos en unos lugares que en otros, ¿no? Muchos conflictos, muchas situaciones, se relajan cuando hay un poquito de humor. Jugando en serio. Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de Jugando en Serio. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que, sobre todo desde la pandemia, ya mucho antes, pero sobre todo desde la pandemia, pues vivimos muchísimas empresas, y es esa gestión en remoto de equipos que están no solo en lugares distintos, pero quizá también en culturas distintas, ¿no? Al final hay muchas empresas que trabajamos globalmente y esto supone un reto, no solo de idioma o de procesos, pero y culturalmente. Culturalmente tenemos muchas distinciones entre, pues podemos hablar de Asia, Latinoamérica, Europa, África, en fin, Middle East, y al final necesitamos una persona que sepa gestionar todas estas diferencias. En el día de hoy contamos con Almudena Santos. Almudena, bienvenida. Ella es la responsable de recursos humanos para Iberia y LATAM en CWT. Y antes de explicar yo a qué se dedica tu empresa y un poco tu trayectoria, prefiero preguntarte a ti, Almudena. Cuéntanos cómo has llegado aquí y cómo te has convertido en esta experta un poco en este tipo de gestión cultural global, ¿no? Bueno, pues yo vengo del mundo del derecho, siempre digo que soy muy cuadriculada porque al final soy abogada de formación. Mi primera oportunidad en empresa multinacional fue trabajando en HP, en el que trabajaba en España, pero ahí ya tuve como las primeras interacciones multiculturales y multinacionales con personas de diferentes nacionalidades. Y posteriormente acabé aquí en CWT, inicialmente para llevar solamente España, pero con motivo de la pandemia surgió la oportunidad de que expandiera mi rol también para gestionar los países de Latinoamérica. Así que casi fue como de carambola que yo acabara gestionando esto, pero es verdad que yo ya desde la época de la universidad pues tenía mucha sensibilidad con los temas de sostenibilidad social, voluntariados, RSC, y me gustaba muchísimo pues todo el tema de las multinacionales y el poder trabajar con personas de otras culturas y de otras miradas. ¿Y a qué os dedicáis en CWT? Nosotros somos una plataforma digital de viaje corporativo, no gestionamos simplemente viajes, sino también eventos. Igual la gente lo conoce más por Carlson Wagon Lead, porque siempre que voy a algún lugar y digo CWT, la gente me mira así un poco raro, pero definitivamente lo dicho, somos una empresa de gestión de viaje corporativo. Recientemente hemos sido adquiridos por Amex GBT, con lo cual, bueno, pues a lo mejor también algunas de las personas que hoy nos escuchen, de nuestros oyentes, ya lo asocian también a esta otra empresa. Claro, y entonces, Almudena, tú, como estás diciendo, sobre todo estás en Iberia y en LATAM, que por mucho que hablemos el mismo idioma, bueno, que realmente tampoco es el mismo, ¿no? Porque luego hay diferencias en algunas palabras, expresiones que nos parece que estamos diciendo una cosa y estamos diciendo otra o la contraria, ¿no? Pero es verdad que podemos tender a pensar que, bueno, es una región que finalmente tenemos muchos lazos en común, que compartimos una cultura más o menos parecida comparado con otras regiones del mundo, y sin embargo estoy segura de que tú en el día a día te has encontrado con algunos desafíos bajando esta comunicación corporativa desde People, desde recursos humanos, tanto políticas de igualdad, diversidad, inclusión, como cualquier otra política corporativa que, oye, quizá desde aquí se ve claro el mensaje, pero cuando llega, de repente no es tan claro, ¿no? O crea un conflicto, cuando siempre ha sido como la mejor intención de este tipo de políticas. Entonces, ¿nos puedes contar si te acuerdas de algún reto, de alguna ocasión, o cuál crees tú que es el mayor reto que te enfrentas en el día a día, ¿no? De esto. Como tú bien dices, mira, cuando yo aterricé en LATAM pensaba que el mayor reto iba a ser no solo gestionar los países de habla hispana, sino Brasil, porque al fin y al cabo nosotros tenemos una presencia muy grande en Brasil, pero afortunadamente o hablamos portuñol o la mayoría de ellos hablan español. Pero lo cierto es que cuando aterrizas, empiezas un poco a rascar, te das cuenta de lo que decías de las subculturas que existen, porque definitivamente, aunque tenemos una lengua común, luego existen muchas interferencias en la comunicación, por el acento, por el tono, por la manera en la que pronunciamos determinadas palabras e incluso por el cómo nos expresamos, porque la velocidad a la que hablamos,
el cómo gestionamos la apertura y la salida de las llamadas. Yo siempre digo que aprendí muchísimo de Steffi, una persona que estuvo en mi equipo y estaba en Chile, y ella siempre, cuando me iba a abrir un chat, ella primero me preguntaba, Almu, ¿qué tal? Y cuando yo ya le respondía, ella ya me decía lo que necesitaba. Yo creo que aquí normalmente, o al menos yo siento, ¿no?, que somos mucho más directos. Andrea, necesito esto, o incluso te mando un correo y te escribo para decirte, Andrea, te he mandado un correo. Entonces, el cómo nos relacionamos y el cómo abrimos y cerramos las comunicaciones, yo creo que son pero bien distintos, la verdad. Y luego otra cosa que yo me he dado cuenta trabajando también con LATAM es, creo que las barreras, ¿no?, entre lo personal y lo profesional se dispersan un poco. Hicimos una iniciativa súper bonita para poner en valor el liderazgo de la mujer, porque nosotros somos un sector muy feminizado, e hicimos una iniciativa sobre el liderazgo femenino. Y cuando les pedíamos a cada una de las participantes una foto de presentación, todas te ponían una foto o bien con su mascota o con sus hijos o en un viaje. Y tú aquí, que si te pidieran una foto tuya, probablemente pondrías una de estas de marca personal, con un fondo blanco. Efectivamente. Entonces, es verdad que es otro aprendizaje que yo también me he llevado y que, oye, que quizás si no hubiera tenido la ocasión de trabajar con estos países, pues no hubiera llegado a esa conclusión, ¿no? Porque ya te digo que yo venía trabajando mucho pues, con Estados Unidos, con países aquí continentales, pero no tanto con Latinoamérica. Pues mira, estoy pensando, yo, no sé si lo he dicho en alguna ocasión en el podcast, pero yo viví 6 años en México y justo lo que decías al principio, ellos al principio, cuando yo hablaba, pensaban que estaba enfadada, porque hablaba muy rápido, era muy directa, y entonces se quedaban todos callados y hasta que un día ya, bueno, fue al principio, la primera semana ya dije, perdón, pero es que os veo como que no sé si es que no habéis entendido algo, necesitáis que explique. No, pero pues le vemos enfadada. Y yo no estaba para nada enfadada, ¿no? Pero claro, su forma de hablar, de transmitir es mucho más calmada, siempre introduciendo con qué tal estás, cómo te ha ido el día, ¿no? Siempre algo personal al principio y luego ya nos metemos en materia. Sin embargo, cuando hablas con un americano, nosotros le parecemos, o sea, ellos son mucho más directos que nosotros, ¿no? Entonces le parecemos como que hay mucha parte de la conversación que ellos cortarían. Sí. No, o sea, no me cuentes tu vida. Venimos aquí para tal y te doy 10 minutos para hablar de eso. Sí, Y en los 10 minutos minuto de se gloria. ha acabado la reunión. Con LATAM, a mí también me pasaba que había una reunión de media hora que era hora y media. Luego también, ¿no? Entonces esas diferencias culturales que tú tienes que vivir en tu día a día, igual que lo de esa frontera que se difumina, que decías tú, entre la vida personal y la profesional, lo mismo, en las reuniones de trabajo nunca solo se habla del tema profesional, pero claro, me imagino que en tu compañía y tú misma tampoco es lo mismo dentro, o sea, hablar con México que hablar con Chile, que hablar con Colombia, que hablar... Claro, ¿no? O Brasil, que decías al principio. Por eso te decía lo de las subculturas, porque es verdad que ahora que sacas lo de México, a mí al principio me llamaba la atención cuando se saludaban cuando iban a la oficina con un beso. Y claro, dices, hola, ¿tú aquí saludarías a alguien con 2 besos cuando le presentas o hace muchísimo tiempo que no le ves, ¿no? Pero no sería como una práctica habitual en el trabajo saludar con un beso a alguien, ¿no? Entonces, yo creo que cuando empiezas a entender, yo es una cosa, un aprendizaje también que me he llevado, ¿no? El observar y el ver que quizás lo que aquí no es normal, allí sí lo es. Y no es algo ni que llame la atención, ni que esté mal, ni que tenga por qué ser extraño, ¿no? Porque previsiblemente aquí no nos íbamos a besar o sea, no nos íbamos a saludar con un beso en la oficina. Y además a la entrada y a la salida, o sea, ya es como habitual, ¿no? Y fíjate que yo esto lo aprendí precisamente por un conflicto que se generó con una persona que se quejaba de que a ella no la habían besado. Era como, es como si no me hubieran saludado. Claro, era la sensación de a mí no me han saludado. Como me han hecho de menos, o qué pasa, ¿no? Claro. ¿Hay algún problema? Claro, y de hecho yo, fíjate, la oportunidad también que vi de trabajar, que he venido trabajando durante todo este tiempo mucho, la dimensión de la diversidad cultural, era por el hecho de, yo estoy aquí basada en España, cuando yo me incorporé a la compañía reportaba a una persona en Reino Unido, luego pasé a reportar a una persona en Francia, una persona en Estados Unidos, ahora otra vez aquí. Claro que cada vez había como más cruces de líneas de reporte, personas trabajando en distintas ubicaciones y gestionando equipos en distintos lugares, y no teníamos herramientas. Y vuelvo a LATAM, ¿no? Que dices, hablamos el mismo idioma y sin embargo a veces la comunicación no es eficaz, existen barreras, como te decía, por el tono, que tú también lo has vivido en tu experiencia viviendo en México, por el acento o por la velocidad a la que hablas. Entonces, definitivamente, bueno, yo creo que ahí nosotros lo hemos tratado de convertir como una oportunidad
dando a las personas herramientas para mejorar su comunicación. Herramientas, por ejemplo? O sea, Pues mira, nosotros nos adherimos a una iniciativa de ACCEM, que es una ONG que se dedica ¿cómo se llama, perdón? Se llama ACCEM y ellos ACCEM. tienen un proyecto precioso que se llama DIVEM para ayudar a las empresas precisamente a gestionar de manera correcta la diversidad cultural. Entonces, te ayudan a hacer inicialmente un diagnóstico, porque muchas veces pensamos erróneamente, wow, pero en no sé cuántos países tengo diversidad cultural. Bueno, lo que tienes es una dispersión geográfica o lo que tienes son muchas personas de diferentes nacionalidades, pero igual no sabes cómo gestionar esa diversidad cultural, ¿no? Luego nosotros también teníamos unos cursos para identificar sesgos inconscientes, porque quizás en muchas ocasiones te haces una imagen preconcebida de una persona, pues lo dicho, ¿no? Por el acento, por la manera en la que habla. Probablemente tú y yo nos hemos visto hoy por primera vez y en 2 segundos ya nos hemos hecho una idea de cómo era la otra y luego hemos tardado entre, no sé, 30 segundos y 2 minutos en decir, ah, pues mira, Andrea tiene esta energía y habla de esta manera, va vestida de esta otra forma. Entonces, el romper esos sesgos y esos prejuicios, que yo reconozco que yo también he tenido, ¿no? Y que yo creo que en el día a día tenemos todos, pues es una manera de acercar posiciones. Porque también otra cosa que aprendes es eso, es a mirar con mayor empatía. Claro, y entonces, ¿formáis parte de, o digamos, habéis estado colaborando con esta empresa y os ha ayudado a identificar, pues, digamos, situaciones que estaban ocurriendo internamente, ¿no? Sí, y ponerle o, digamos, poner herramientas para... Sobre todo nos ha ayudado a lo que te decía, hacer un diagnóstico previo y a partir de ahí poder elaborar una estrategia de diversidad cultural, porque muchas veces las empresas queremos hacer muchas cosas y no sabemos cómo. Entonces, partir de ese diagnóstico nos ayudó a identificar cuáles eran un poco nuestra piedra en el zapato, cuáles eran los inconvenientes que estábamos teniendo, por ejemplo, en materia de comunicación y de hecho tuvimos la ocasión de ganar un premio. Ganamos en la edición del 22, además lo sentí con mucho orgullo, el de Mujeres Diversas, porque hicimos una iniciativa para poner en valor el liderazgo femenino en la región y bueno, pues como por ese enfoque de multicultural y de género y demás, pues nos dieron el premio y estos últimos años hemos estado también recibiendo el distintivo que ellos llaman de DIVEM porque bueno, pues premian empresas que desde el principio estuvieron trabajando con ellos y que siguen llevando a cabo una estrategia en materia de diversidad cultural, que siempre digo que es una de las dimensiones más olvidadas de las empresas porque nos enfocamos mucho en género, en discapacidad y ahora también en el colectivo LGTBI, pero por una cuestión de cumplimiento normativo y quizás es lo que te digo, es una dimensión de la diversidad que no se ha explorado y que las empresas no se enriquecen de explorarla y de implementarla. Y luego, esto que hablas, por ejemplo, de cumplimiento normativo, claro, en cada país hay una norma distinta. Bueno, aquí estamos en la Unión Europea, pues nos regimos por lo que viene de Bruselas y luego las normas propias de España, pero cuando tú trasladas eso pues a Chile, México, Colombia, Brasil, ¿hay que adaptarlo? Hay que aterrizarlo y además allí, sí, hay que aterrizarlo y además, bueno, yo siempre digo, vivo un poco de las rentas porque al final al ser abogada pues trato primero de identificar cómo yo lo haría en España y voy a decir, 80% de las ocasiones me sirve el razonamiento que he hecho aquí para aplicar luego allí, pero efectivamente tengo una persona en los países que ellos son los que tienen el conocimiento directo y demás. Y de hecho eso fue lo que un poco cuando yo inicié mi andadura en LATAM, porque tú imagínate, yo empecé a gestionar LATAM en mayo del 2020, en plena pandemia, cuando aquí estábamos implementando ERTEs, medidas temporales de regulación de empleo, cuando el marco normativo era muy cambiante y era muy confuso. Imagínate llegar a una región en la que tienes que aprender también cuáles son las normas o las reglas del juego en un lugar que no conoces. Que luego cada país además hizo, bueno, lo que pensó que era lo mejor. Bueno, teníamos países como un Costa Rica o un Brasil en los que sí que había una especie de ERTE, un similar a lo que tenemos aquí, y en otros en los que tuvimos que inventar la rueda, por ejemplo en Colombia, creando un programa voluntario para que la gente o bien se redujera salario o tiempo de trabajo, pues para colaborar con la situación, ¿no? Entonces fue retador, tengo que decir. Que se dedica a viajes corporativos, pues tuvo que ser muy duro, ¿no? Sí, fue duro. Y por otro lado te diré que a nivel equipo, yo creo que el encontrarnos en ese momento de tanta incertidumbre, de tanta hostilidad, precisamente fue una de las cosas, fue uno de esos pegamentos que a día de hoy nos hacen seguir como un equipo muy cohesionado. Luego volviendo a lo que decíamos al inicio del idioma, cuando yo llegué para ellos fue como de agua de mayo, que decimos, ¿no? Porque ellos venían de estar reportando a una persona en Estados Unidos, entonces sus reuniones de equipo eran en inglés. Es diferente, yo siempre digo hablo inglés o hablo francés, pero no me expreso igual, no soy la misma Almu en español que en inglés o en francés. Y aparte de todo, yo creo que culturalmente somos más parecidos que pues una persona de Estados Unidos, que luego cada individuo es un mundo, pero en general, ¿no? Sí. Yo diría que sí. Por la forma de vivir es más parecida.
Sí, yo diría que sí. ¿Y qué suele ser más peligroso bajo tu punto de vista? Digamos, intentar que todos los procedimientos sean iguales, es decir, oye, no sé cómo lo estás haciendo, pero a partir de ahora se hace así, o creer que cada lugar tiene que tener el suyo propio y entonces eso se convierte en un jaleo de gestión. O sea, ¿hacia dónde tiras tú? ¿Hacia unificar o hacia dar un poco más, adaptar, ¿no? A cada país? Yo tiendo a atender la diferencia. ¿Por qué? Porque al final nos vienen muchas veces, en muchas ocasiones, políticas o directrices de Estados Unidos que ellos tienen tienen un marco jurídico, ¿no? Yo siempre me lo llevo a mi terreno, que nosotros no tenemos. Entonces, pues hay que adaptar, igual que me ocurre en España. Hay cosas que tengo que negociar con sindicato o que tengo que aterrizar de otra manera. Y allí igual, porque al final atender a la cultura, a la realidad social, es que precisamente es honrar la diferencia, ¿no? Porque ¿Y cuánta gente sois? pues en tu mercado, vamos a decir. sí, en España ahora somos 530 aproximadamente y en LATAM tendremos unas 1000 personas Claro, aproximadamente. es que 1.500 personas ya son números mayores. Entonces, ¿y cómo haces para gestionar esas diferencias de cada país? Porque estamos todos de acuerdo en que, y ese es el tema un poco del podcast, ¿no? Que realmente necesitamos adaptarnos a las diferencias culturales de cada país, pero eso se convierte en un problema de gestión. Bueno, ¿Cómo lo haces? es verdad que ahora, después de tantos años, ya tengo mucho bagaje porque conozco mucho Sí. cuáles son las peculiaridades de cada mercado, ¿no? Pero al inicio era a cuestión de observar y aprender, porque efectivamente primero, esto es lo de donde fueres, haz lo que vieres, Sí. pues tienes que saber qué es lo que se hace, cuál es la práctica común, qué es lo que allí se considera costumbre local. Entonces, yo trato de atender a eso. De hecho, mira, te pongo un ejemplo Sí. real. En este año falleció en Colombia un compañero por cáncer. No podían hacerle velatorio porque él era de otra ciudad y en la oficina, en una pequeña sala, hicieron una especie de altar en el que la gente iba, ponía una vela, ponía flores. Eso aquí sería impensable, ¿no? Pero ¿con qué potestad voy a decirles yo que no lo hagan cuando para ellos allí es algo importante y es despedir a una persona que había trabajado en la organización más de 30 años, ¿no? Entonces, creo que eso es importante porque definitivamente también une a las personas. Muchas veces las barreras o las interferencias en la comunicación se producen porque no hay una conexión real, ¿no? Cuando tú ya encuentras algo de lo que hablar, y a lo mejor de lo que hablar es, yo tengo un gato, ¡ah, yo también! Has generado una conexión con esa persona. Entonces, Y me imagino que tendrás, digamos, responsables de cada uno de los lugares o de los países que también funcionen como un puente para ti de, oye, tú desde aquí decirles, oye, estas son las nuevas políticas, que incluso te vendrán muchas de Estados Unidos, que tú también tendrás que adaptar aquí, ¿no? Ayúdame a ver si esto es posible allí o qué es lo que tenemos que modificar y quizá tengáis vuestro book interno de procedimientos por país o sí, como sea. cuando aterricé había una persona en cada país con motivo de la pandemia y de que hemos ido reestructurando y siendo una empresa cada vez más pequeña. Ahora lo que tenemos, hemos creado clústeres, porque no ahora en todos los países, por ejemplo en México ahora no tenemos una persona a nivel local. Es verdad que además nosotros tenemos una estructura, o teníamos hasta que estamos integrándonos en el nuevo grupo, una estructura organizativa muy atípica, porque no teníamos direcciones generales en los países, de manera que teníamos una estructura muy horizontal. Esto, tanto en España como en LATAM, fue un cambio cultural muy grande, porque yo creo que de alguna manera necesitamos tener una persona de referencia, un líder a nivel país, y de hecho, de alguna manera, surgieron algunos líderes naturales en algunos de los países a los que la gente le ha seguido dando esa autoridad, un México, un Brasil, por el mero hecho de que esa estructura organizativa culturalmente era muy difícil de entender. Entonces, por eso, a colación de lo que decías antes, de que muchas veces hay que aterrizar y demás, pues es que muchas veces hay políticas o hay nuevas estructuras que definitivamente desde un punto de vista cultural no se van a entender y no va a ser fácil aterrizarlas. Sí, de hecho, en este tema de los country managers, yo también he visto mucho cómo empresas globales envían a un country manager desde headquarters, ¿no? Desde la central, que esa central puede estar en Noruega o en Suecia o en tal, y de repente lo envían, y esto pasa mucho, por ejemplo, yo cuando estaba en México, me acuerdo que en concreto con Huawei, que hizo pues un acuerdo con Telmex y mandó a un montón de personas desde China. Y claro, yo tenía un amigo trabajando en Huawei que era mexicano y siempre me contaba, o sea, siempre tenía 1000 anécdotas de, claro, es que son tan distintos que necesitamos, somos 3, 4 personas como haciendo de puente Claro. entre unos, pero distintos ya no solo en la forma, digamos, de trabajar, sino, yo qué sé, el horario de la comida.
que, la forma de entrar y salir de la oficina, las cosas que te llevas a la oficina, o sea, como ya cosas que ni siquiera habías pensado, ¿no? Que es como, de repente, bueno, es muy común en China que cuando tú tienes un descanso en el trabajo, comes en la oficina rápido para echarte una siesta pequeña después. Entonces se llevaban sus propias como camillas, como si fueran esterillas, se tiraban en el suelo, ahí en Telmex. Entonces, claro, Difícil de comprenderlo. claro, los mexicanos de Telmex decían, oye, esto aquí no se hace. Pero los de Huawei decían, pues es que nosotros trabajamos así. Entonces, ¿cómo arreglamos esta situación, no? Claro, sí, además eso deriva muchas veces en conflicto, porque a su vez el cómo gestionas un conflicto y cómo lo encaras también es algo muy diferente, ¿no? Yo reconozco que yo en alguna ocasión he cuestionado, pues esta persona, ¿cómo puede tener semejante posición de liderazgo y no es capaz de tomar una decisión o no es capaz de ejecutar? Y claro, luego he aprendido que quizás efectivamente incluso la gestión de un conflicto es distinta dependiendo del lugar en el que estás y de la óptica con la que lo miras, ¿no? Hay países que son menos beligerantes y que las personas se aquietan mucho más ante decisiones, por ejemplo, empresariales o lo que te digo, ¿no? Posiciones de liderazgo que tienen maneras distintas de gestionar. Y que realmente si lo piensas, ¿cuál es el conflicto? O sea, pues culturalmente te han enseñado que eso está mal visto, ¿no? Pero pues a mí no, a mí me parece súper natural. Entonces, ¿y esto realmente afecta al negocio o no? Bueno, entonces, ¿sabes? Sí, pero muchas veces es lo que decíamos antes, ¿no? El partir de esos sesgos, el trabajar esos sesgos y el dar a las personas herramientas también para gestionar esa diferencia y entender los códigos culturales, porque al final va de códigos culturales y de entenderlos. Esa persona de Huawei que se iba a México probablemente también notaba un choque cultural muy grande y a lo mejor no se sentía bienvenida porque sus costumbres no estaban siendo respetadas, ¿no? Entonces yo creo que cuando miras con empatía y tratas de entender que lo que para mí a lo mejor no es lo común, pero para ti, Andrea, sí lo es, yo creo que ahí ya se vence cierta barrera, independientemente de que luego haya, pues evidentemente, cada uno tiene su bagaje y tiene su... Y que se puede llegar a algún acuerdo tipo, bueno, pues vamos a reservar estas 2 salas que se cierran para que vosotros podáis estar aquí en lugar de en este espacio. No sé, o sea, como, oye, podemos llegar a un entendimiento, estoy segura, ¿no? Pues este tipo de cosas, cuando se manda a un director general, un country manager, desde un país que es muy distinto culturalmente a llevar un país pues, eso, a veces cuesta mucho. Y yo eso sí que lo he visto en un par de ocasiones, que es como, este no se está enterando, o sea, no... así no va a funcionar, ¿sabes? Sí, totalmente de acuerdo, porque un poco con lo que te decía de haber ido creando clústeres, a lo mejor piensas una Argentina y un Chile, a priori están muy cercanos y de repente tienen mucho pique entre ellos. Mucha rivalidad, sí. Claro. España, Francia. Claro, entonces de repente dices, tienes a una persona gestionando Argentina desde Chile y a lo mejor hay un conflicto por una mera cuestión de nacionalidad y de pertenencia. Entonces, es complejo. Está muy bien, o sea, perfiles como el tuyo, realmente que, jolín, han vivido esto durante años y ya llegan de otra manera, o sea, ya entienden un poco los códigos culturales, ¿no? Entonces creo que, y por suerte estos perfiles cada vez existen más y sobre todo desde la pandemia, yo diría, porque nos ha tocado a todos pues estar mucho más en remoto, quizá menos físicamente por otro lado, que también, pero digamos que hemos tenido contacto a través de herramientas digitales con gente que hace, yo qué sé, 15 años era muy complicado y ahora nuestro día a día está lleno de muchas nacionalidades, muchas formas de pensar, que también te abren la mente porque te dan soluciones en las que tú jamás habías pensado o digamos una perspectiva nueva que de repente dices, anda. Totalmente. Yo de ya hecho, había ocurrido, ¿no? Claro, yo de hecho es lo que te decía antes, he estado reportando en lugares distintos y, por ejemplo, teníamos la reunión de equipo pues con mis homólogas y nuestro responsable, la teníamos a las 2 de la tarde porque una estaba en Singapur, la otra estaba en Estados Unidos y era la única hora en la que era la hora menos mala, por decirlo de alguna manera, porque para la de Estados Unidos era muy temprano y para la persona de Singapur estaba ya muy avanzado el día. Pero claro, muchas veces también toca adaptarse. De hecho, efectivamente, eso es un reto. Cuando aquí implementé la política de desconexión digital, hice mucho hincapié en el trabajar en horas de solape. Vamos a trabajar y vamos a tratar de respetar el descanso también del resto, ¿no? Y también por una cuestión de cuando estás tú liderando un equipo, no generar la expectativa de que ellos también tienen que estar disponibles siempre, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que también es un reto cuando estás gestionando en la distancia, porque por un lado quieres estar presente sin invadir, sin estar todo el rato pendiente o preguntando cómo están haciendo, entonces ahí hay un reto y otro también es el de la diferencia horaria, el decir, oye, igual nuestras horas de solape son entre mis 2 de la tarde y mis 6 de la tarde,
pero es que tú luego tienes mucho día por delante, ¿no? Claro, Entonces, eso es verdad otro reto añadido. Claro, es verdad que eso de evitar, ¿no? Que a las 10 de la noche tienen una duda, igual te pueden escribir y tú contestas, o sea, entras en una dinámica, o tú escribes y te contesta, ¿no? Entras en una dinámica también de esperar que te Pero contesten. sobre todo es por lo que te digo, para mí ahí el peligro, y esto ya es una cuestión quizás más mía, es el generar una expectativa. Si yo estoy a las 10 de la noche, probablemente te voy a generar la expectativa de que tú también tengas que estar fuera de horario, ¿no? Entonces, yo la verdad es que con mi equipo aquí no hemos tenido problemas, utilizamos las horas de solape, ellos luego tienen mi móvil personal y si necesitan algo súper urgente me mandan un WhatsApp y nos resolvemos y no hay inconveniente, ¿no? Pero yo trato de ser también muy respetuosa con su tiempo y al principio me llamaba mucho la atención, nunca jamás dejas tu bandeja de entrada limpia, ¿no? Pero llegar por la mañana y decir, tengo correos de la 1, las 2, las 3, las 4. Y ahora es verdad que el mismo Outlook vas a mandar un correo y te dice, oye, las personas están en otra franja horaria, seguro que no quieres diferir el envío. Y es una manera también un poco de respetar, es lo que te digo, los tiempos de descanso y de trabajo de los demás, porque, bueno, pues efectivamente trabajamos en momentos o en franjas horarias diferentes y no necesariamente me tienes que dar una respuesta en la mía, porque a lo mejor no la tienes. Pues esto que estás diciendo me parece clave, porque que todos sepamos y seamos conscientes de cuáles son las horas de solape ayuda mucho y creo que a veces damos por hecho que todo el mundo entiende en qué horario está México, pero si no lo comentamos, lo tratamos, lo ponemos quizá por escrito en una política, estas son nuestras, pues ya queda voluntad de cada uno, ¿no? Y me parece que es importante esto que estás diciendo y es clave. Claro, yo de hecho cuando hemos hecho iniciativas compartidas, ¿no? Con esta entidad que te decía que hemos hecho formaciones, hemos hecho webinars, o hemos hecho algún tipo de iniciativa, la hacemos a las 4. ¿Por qué? Porque tiene que ser una hora suficientemente prudente para que la gente de Costa Rica no tenga que empezar a las 6 de la mañana y si yo ya la hago en España a partir de las 5, probablemente va a tener menos acogida. Entonces era como la hora estándar, de decir las 4 es la mejor hora para nosotros, para poder tener una hora de encuentro y que podamos hacer un evento compartido. Entonces es encontrar esas pequeñas estrategias. Yo creo que al final el gestionar o liderar en remoto pues te requiere utilizar pequeñas palancas. Por ejemplo, cuando yo llegué al equipo me llamaba mucho la atención que no encendían, que no prendían la cámara, como ellos dicen, ¿no? Y era como, verdad, eso es otro tema. claro, yo estaba acostumbrada a que mi manager nos hacía encender siempre la cámara. Y yo ahora me resulta inconcebible conectarme a una llamada porque al final estoy en casa, yo trabajo 100% remoto, ¿no? Pero estoy trabajando. Sí. Entonces, eso creo que fue una de las cosas que al inicio les costó, pero por otro lado te diría que yo creo que es una cosa que también ha difuminado la distancia, porque tenemos una distancia física muy grande. E igual que tú ahora te montas en un ascensor y, jo, qué mal día hace hoy, pues muchos días el ver que tú estás con cuello vuelto, digo, jo, ¿y hace frío, Andrea? ¿O qué? Y la de Brasil te dice que allí ella tiene calor. Entonces, se generan un poco también esas conversaciones de... Las caras, ¿no? Claro, bueno, eso por descontado, ¿no? Porque al final, lo he dicho yo, verdad, yo es algo que ya no concibo, el Totalmente. conectarme a una llamada Te sin sientes cámara. como hablando a la nada, ¿no? O sea, tú ahí con tu... que encima solo te ves a ti, ¿no? Y estás como ahí Claro. fijándote en todos tus defectos. No, yo eso fue una norma no escrita que desde el principio, pero porque me parecía que efectivamente genera cercanía y efectivamente yo creo que en la práctica hemos recogido frutos, ¿no? Sí. Tanto esa, por ejemplo, como el hecho de mantener la reunión de equipo. Nosotros tenemos nuestra reunión de equipo los miércoles y no siempre tenemos agenda, no siempre tengo unos super mega proyectos estratégicos que tenemos que hacer seguimiento y revisar, pero nos vemos, porque es la manera un poco de tener un punto de encuentro durante la semana. Al final piensa que estamos todos en remoto. Entonces, la que está en Brasil se puede sentir sola, la que está en Perú, el que está en Costa Rica, la que está en Colombia. Entonces, para nosotros ese pequeño ritual de mantener nuestra reunión de equipo, independientemente de que hubiera, lo que te digo, agenda o no agenda, o tuviéramos algo que debatir o comentar, un café virtual. ha sido como un pequeño ritual que yo creo que también ha servido como para crear mucha cercanía y mucha sensación de equipo, que al final no es lo mismo un grupo de personas que un equipo, con una visión compartida y con un objetivo común. Totalmente. Y estamos hablando de cosas que han ayudado mucho, pero ¿tú recuerdas algo que diga, buf, esto por ejemplo, quise implementarlo y funcionó fatal, o esto no lo volvería a hacer? Tuvimos hace 2 o 3 navidades, quisieron premiarnos por el esfuerzo y demás con la Post Week, una semana. Post-week. Sí, como de pausa, como una semana de vacaciones adicionales. Fue el quebradero de cabeza para todos los que gestionábamos relaciones laborales en los países. ¿Por qué? Porque no todas las unidades de negocio tenían la capacidad suficiente para que sus equipos pudieran asumirla, generaba inequidad, generaba discriminación. Había países en los que eso era como de se puede entender que esto va a ser luego un derecho adquirido. Entonces, en mi equipo a nivel global, cuando hablamos de la Post-Week, nos tiemblan un poco las piernas. Entonces, y fue una idea que estaba muy bien pensada, venía de Estados Unidos, de decir, oye, vamos a darle a nuestro personal una semana
Navidad, que al final la actividad ha bajado y demás, pero te digo, a nosotros, yo de recordarlo no me tiembla la pierna porque me caería, pero vamos, fue algo difícil de gestionar porque además no se entendió bien. La intención era buena, pero no se entendió como mira qué bien que tenemos una semana de tiempo extra, porque luego no todo el mundo la podía disfrutar. Entonces, a veces las buenas intenciones no nos llevan ni a políticas equitativas, ni a condiciones laborales equitativas o igualitarias, y pues eso finalmente genera conflicto, independientemente ya de la lengua o de la distancia física que pueda haber. Totalmente, pues sí, eso además yo creo que lo hemos vivido todas las empresas, ¿no? La típica política bien intencionada que dices, joder, que puede, o sea, esto todo el mundo va a dar palmas y de repente conflicto, ¿no? Sí, también a veces porque no se explica bien. Esto es otra de las cosas. La comunicación interna es clave. Y otra cosa que pasa además es que casi todas las empresas tienen mucho presupuesto para comunicación externa, pero muy poco para comunicación interna. Y es que sin comunicación interna bien diseñada y bien hecha, es muy complicado. Y con equipos como el tuyo, 1.500 personas en distintos países. Sí. Y porque a veces un email corporativo diciendo va a cambiar este proceso o vamos a transicionar esta herramienta no es suficiente. La gente necesita que le expliques, entonces ahora qué tiene que hacer, bueno, o qué tengo yo que hacer como empleado o empleada, ¿no? Porque me estás diciendo que vamos a cambiar de herramienta, pero entonces yo ya no registro mi tiempo aquí, pero entonces yo ya... Entonces eso muchas veces requiere de conversaciones adicionales, que para eso están también los equipos muchas veces de recursos humanos, ¿no? Que yo digo que nos acaban cayendo un montón de cosas que son de puro negocio, que no son tanto nuestras, pero que realmente necesitas explicarlas a las personas y tratar de aterrizarlas. Y no siempre tienes tampoco la información o la capacidad de hacerlo. Pero sí, efectivamente, eso suele ser otro motivo de conflicto. De hecho, es una de las fuentes, no te voy a decir la principal, pero sí es uno de los motivos por los que nos llaman un montón de clientes, porque necesitan como reforzar esa comunicación interna y ya no saben, nos han fallado en varias ocasiones, que si el PDF, que si el tal. Y al final, pues por ejemplo, con las políticas de igualdad o los sesgos que decías tú antes, ¿no? Terminan implementando pues un videojuego, que es lo que hacemos nosotros, donde cada persona se pone en el lugar del otro y ahora sí empiezas a entender que quizá esa frase que dices sin ninguna mala intención, cuando estás en el otro lugar no la recibes igual, ¿no? Y lo mismo con, oye, vamos a implementar esto, ¿por qué? Bueno, pues este es el motivo, venimos de aquí, hemos pensado que es mejor ir hacia allá, ¿por qué? Pues mira, porque ha pasado esto, porque vamos hacia allá, porque tal. ¿Cuál es el procedimiento? Pues primero esto, abrimos no sé cuál. Y no es lo mismo, y no todo el mundo además tiene el tiempo, ni la atención, que también lo hemos hablado antes, depende de la generación, pues la capacidad de atención y foco es distinta, ¿no? Y con temas de compliance, que además desde recursos humanos también ocurre mucho, bueno, pues sí que notamos que cada vez nos piden más, pues un formato más amable como un videojuego para estas cosas que, pues el típico PDF o tal, que bueno, a veces pues no llega o llega a medias. Pero sí, la comunicación interna es fundamental. Y el canal que usas, porque antes también decías, ¿no? No es lo mismo que tengas que dar una noticia, la que sea, un cambio de proyecto, lo que sea, un cambio de línea de reporte, que lo hagas por escrito, que al final tú ahí no lees el tono de la persona que te lo está transmitiendo, que el que hagas una reunión de equipo o a nivel país para explicar, oye, mira, nos vamos a enfrentar a esto. Mira, yo te pongo un ejemplo. El anuncio de que nos compraban se produjo cuando yo estaba de baja por maternidad. Con lo cual, imagínate, claro, también el impacto en el equipo. Y una persona de mi equipo aquí en España me escribió, oye, Almu, ¿te has enterado? ¿Enterado de qué? Era un lunes o Semana Santa. Ya me cuenta, claro, hice una reunión con el equipo de la TAM simplemente para que supieran, uno, que iba a volver, en plan, tranquilo, no cunda el pánico, voy a volver, y está todo ok, esto es un cambio organizativo, no vamos a ver impactos de manera inmediata. Pero claro, es que al final la comunicación dice mucho, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que es un área que quizás no se cuida mucho. En algunas empresas depende de recursos humanos, en otras es un departamento independiente y efectivamente sí que tiene mucho impacto luego en el día a día en las personas y en cómo se entienden los mensajes que corporativamente se quieren trasladar. Y si tuvieras que decirle a una compañía que se está enfrentando a un reto, pues yo que sé, de crecimiento internacional, que no ha tenido, digamos, esta experiencia previa de cómo se lideran estos equipos, algo que digas, mira, esta semana un tip, ¿no? De que puedan implementar esta semana. ¿Qué le dirías? Yo te decía antes lo de las cámaras, de por favor, exige que haya... Porque al final eso rompe una distancia y luego lo que yo te decía también antes de los rituales, de mantener una reunión y yo al principio
como que me culpaba mucho de, "Jo, no sé si estoy lo suficientemente presente". Al final también entender cuando llevas equipos con personas en distintos países que igual no todo el mundo necesita lo mismo, igual tú no necesitas que yo me reúna contigo todas las semanas porque tienes la autonomía suficiente para resolver y buscarme solo cuando tú necesitas algo, y otras personas, yo ahora tengo personas de mi equipo con las que me reúno, tenemos la reunión semanal y luego tenemos reuniones individuales porque necesitan un acompañamiento y un seguimiento distinto, ¿no? Entonces yo creo que también un poco de lo que te decía antes, observa, aterriza, observa qué necesita cada quien, porque igual no todo el mundo necesita una llamada que le puede resultar invasivo, ¿no? Yo ya te decía que para mí uno de los retos es el estar presente sin ser invasiva. De hecho, ahora en diciembre que hicimos las evaluaciones, bueno, las conversaciones de fin de año, jo, a mí se me engranda el alma, como yo digo, ¿no? Cuando mi equipo me dice, me he sentido acompañada, ¿no? Mis compañeros me he sentido acompañada, Almu. Claro, al final dices, jo, pues para mí es misión cumplida, independientemente de que hayamos cumplido el resto de objetivos corporativos o no, pero a mí siempre me cuestiono yo mucho si estoy lo suficientemente presente como para que se sientan eso, Pero sin acompañados. ser micromanagement. Claro, claro, precisamente porque a mí no me gusta eso, a mí no me gusta que me estén todo el rato haciendo seguimiento, preguntando y cómo vas y cuándo lo vas a entregar y cuándo lo vas a hacer. Yo ya levanto la mano o tengo la madurez suficiente para levantar la mano si veo que no voy a llegar a tiempo o si tengo alguna cuestión, pero eso es algo que yo creo que también es un aprendizaje, ¿no? Quizás no todo el mundo necesita el mismo seguimiento o el mismo marcaje, y hay personas que necesitan una atención un poquito más seguida y otras que trabajan de manera totalmente autónoma. Pues me voy a quedar con estos tips que dices. Por un lado, pues ponerse la cámara porque es importante conocernos en persona e interactuar. Por otro lado, esta reunión de equipo semanal, como un café virtual, vamos a decir, para no perder ese contacto, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia. Y luego el tema del solape de horas, que creo que es importante que todo el mundo entienda cuándo estamos trabajando y cuándo no debemos, a no ser que sea una urgencia. Oye, si esto se puede mandar con un horario en el que me llegue mañana el mail, o si puedes resolverlo mañana en un horario normal para mí, no a las 11 de la noche en España o allá, pues mejor, ¿no? Aparte de esto, Almu, ¿tú quieres añadir algo más que no hayamos comentado? Yo siempre les digo si algo es urgente o no es urgente, porque parece también una chorrada, pero Claro, muchas importante veces... y urgente, ¿no? Sí, porque yo muchas veces como necesitamos esto, pero no urge, es como tómate el tiempo que necesites, ¿no? Y cuando algo es de, oye, nos han pedido esta información, parece una estupidez, pero de verdad también en la cuestión del manejo de expectativas, de los tiempos, de cuándo tenemos entregables y no los tenemos, yo me he encontrado en la TAM que muchas veces los tiempos, pues los minutos son más largos en unos lugares que en otros, ¿no? Entonces yo creo que también es un mini tip que no cuesta ningún trabajo decir esto, lo necesitamos para esta fecha. Normalmente todo es para antes de ayer, ¿no? Pero por lo menos una manera amable de hacer sentir al equipo de, oye, si esto no es urgente, no le vamos a poner ahí, porque cuando luego todo es urgente, nada es urgente. Nada es urgente, efectivamente. No, y también la gente necesita muchas veces ese apoyo de ese entendimiento de, vale, me estás diciendo que es urgente, ¿qué significa? Porque igual urgente aquí significa una cosa distinta que allá. O sea, urgente puede ser en la próxima hora o en la próxima semana o cuándo. Entonces, me parece muy interesante también poner esa fecha límite, ¿no? Esto tiene que estar para mañana o tiene que estar para el lunes que viene. Y todo el mundo está alineado y todo el mundo entiende y sabe lo que... Sobre todo lo que te digo, por una cuestión de manejo de expectativas. Antes hablábamos también de añadir una dosis de empatía, Sí. te diría también añadir una dosis de humor, porque muchas veces muchos conflictos y muchas situaciones se relajan cuando hay un poquito de humor. Nosotros, creo que te lo he contado antes del podcast, en conversaciones informales en nuestras reuniones de equipo salían palabras que decías, nosotros aquí un viernes dirías, jo, qué marrón tengo, tal, pues en Colombia un chicharrito. Entonces estábamos siempre con el chicharrito para arriba y para abajo y nos hicimos como una especie de diccionario para el equipo de palabras que todos pudiéramos luego utilizar y entender. Y eso derivó en una iniciativa de la Estrategia de Diversidad Cultural de hacer un glosario, porque muchas veces por contexto entiendes las cosas, Claro. pero de repente el tener como un manejo mayor del vocabulario, que eso también es lo bonito y la riqueza de nuestra lengua, ¿no? Que te permite de muchas diversas formas decir lo mismo. Entonces, mira, pues nos sirvió también como una herramienta tener ahí nuestro glosario de términos